La primera vez que vi mi propio miedo grabado en vídeo, casi vomito. No era por los gritos. Ni por cómo él golpeaba la puerta como si quisiera tirarla abajo. Fue por la cara de mi hijo menor, esa expresión de alguien que ya sabe exactamente cuándo viene el desastre. Y lo peor es que todo el mundo pensaba que yo era la exagerada. Mi exmarido llevaba 6 meses divorciado de mí. Oficialmente separados, papeles firmados, custodia compartida. Según él, quería seguir presente en la vida de los niños. Y yo, aunque estaba cansada de sus explosiones, intenté ser madura. Nunca le prohibí entrar. Nunca llamé a la policía. Nunca hice escándalo. Pero cada vez que venía a ver a los niños, terminaba convirtiendo mi casa en un campo de guerra. Al principio eran comentarios pequeños. Entraba mirando alrededor y decía que la casa olía raro, que yo seguro ya estaba metiendo hombres ahí, que los niños estaban más flacos. Después empezaron las acusaciones más fuertes. Una tarde vio una taza de café extra en el fregadero y empezó a preguntarme quién había estado ahí. Le dije que mi hermana había venido y él respondió que yo siempre había sido una mentirosa. Los niños escuchaban todo. Mi hija mayor empezó a encerrarse en su cuarto cada vez que él aparecía. Y aún así yo seguía dejándolo entrar porque tenía miedo de que, si lo enfrentaba, explotara peor. Hasta que una noche pasó algo que me hizo cambiar completamente. Él llegó sin avisar a las 9:30. Los niños ya estaban dormidos. Yo abrí la puerta apenas y le dije que no era buena hora. Entonces él empujó la puerta con fuerza y entró igual. Me preguntó por qué estaba maquillada. Yo ni siquiera estaba maquillada, solo tenía crema facial puesta. Le dije que se fuera. Y ahí fue cuando sonrió. Esa sonrisa me heló la sangre porque era la misma sonrisa que tenía antes de romper cosas. Me dijo que la casa también era suya emocionalmente. Después empezó a caminar por las habitaciones como inspector. Abrió el armario del pasillo. Revisó la cocina. Entró al cuarto de los niños mientras dormían. Yo lo seguía diciéndole que parara y él me ignoraba completamente. Entonces mi hijo pequeño se despertó. Y en cuanto vio a su padre, empezó a llorar. No un llanto normal. Un llanto de pánico. Mi ex lo miró molesto y dijo que yo estaba malcriando a los niños para ponerlos en su contra. Ahí entendí algo horrible. Él realmente creía que era la víctima. Esa noche, después de que se fue dando un portazo, me senté en la cocina temblando. Mi hija salió de su cuarto y me preguntó algo que todavía me rompe por dentro. Me preguntó si algún día íbamos a poder vivir tranquilos. Y yo no supe qué responder. Así que al día siguiente hice algo muy simple. Compré una cámara pequeña. No para subir nada a internet. No para denunciarlo todavía. Solo, que necesitaba asegurarme de que no estaba loca, la instalé en la sala. Pequeña. Escondida entre unos libros. Ni siquiera sabía bien qué esperaba grabar. Una parte de mí todavía pensaba que quizá yo estaba dramatizando todo. Que tal vez el divorcio me tenía sensible. Pero 3 días después entendí que no estaba loca. Él sí estaba cruzando todos los límites. Llegó un viernes por la tarde. Sin avisar. Como siempre. Los niños estaban haciendo tarea. Yo cocinaba. Apenas escuché los golpes en la puerta sentí ese vacío horrible en el estómago. Abrí y él entró sin siquiera saludarme. Directo a la cocina. Miró la olla y preguntó si ahora cocinaba mejor para el nuevo novio. Le dije que dejara de inventar cosas. Él respondió riéndose que una mujer divorciada nunca pasa mucho tiempo sola. Yo intenté ignorarlo. Error. Cuando no reaccionaba, se ponía peor. Se acercó a la mesa donde mi hijo hacía matemáticas y empezó a decirle que yo seguro necesitaba ayuda para pagar las cuentas. Mi hijo bajó la mirada. No respondió. Entonces mi ex dijo que era igual de débil que yo. Ahí exploté. Le dije que no volviera a hablarles así a los niños. Y en ese instante cambió la cara. Fue increíble verlo. Como si alguien apagara una luz dentro de él. Sus ojos se pusieron fríos. Caminó lentamente hacia mí y empezó a hablar bajito. Eso era lo peor.
Cuando gritaba al menos sabías qué esperar. Pero cuando hablaba bajo era porque estaba realmente furioso. Me dijo que yo le había destruido la vida. Que él había perdido amigos por mi culpa. Que la gente lo veía como un monstruo. Y después dijo algo que todavía escucho en mi cabeza. Me dijo que los niños iban a odiarme cuando supieran la verdad. Yo le pregunté qué verdad. Él respondió que yo le había sido infiel durante años. Casi me reí del absurdo. Jamás le fui infiel. Nunca. Pero él lo decía con tanta seguridad que por un segundo entendí cómo funcionaba su mente. Él necesitaba inventar una historia donde él fuera la víctima. Y entonces ocurrió algo inesperado. Mi hija salió de su cuarto. Tenía el celular en la mano. Estaba grabando. Ella lo miró directamente y le dijo que si seguía gritando iba a mandarle el vídeo a su abuela. Mi ex se quedó congelado. Literalmente congelado. Nunca había visto a su hija enfrentarlo así. Y después pasó algo todavía más raro. Empezó a llorar. Pero no un llanto normal. Era teatral. Exagerado. Se agarró la cabeza y dijo que todos estaban en su contra. Que yo estaba manipulando a los niños. Que quería destruirlo. Mis hijos estaban paralizados. Yo también. Porque era la primera vez que veía ese nivel de actuación tan descarado. Entonces entendí otra cosa. Él cambiaba dependiendo de quién lo mirara. Cuando no había testigos era agresivo. Cuando sentía que podía quedar mal, se convertía en víctima. Y ahí recordé la cámara. Esa noche, cuando finalmente se fue, revisé la grabación. Lo vi todo. Sus insultos. Su manera de acercarse. El miedo en los niños. Y algo más. Algo pequeño pero aterrador. Hubo un momento donde él miró directamente hacia la estantería donde estaba escondida la cámara. Y sonrió. Como si supiera. No dormí nada esa noche. A la mañana siguiente recibí un mensaje suyo. Decía que quería llevarse a los niños el fin de semana completo para reconectar. Yo dudé muchísimo. Pero los niños querían ir. Sobre todo mi hijo pequeño. Porque aunque le tenía miedo, seguía buscando aprobación de su padre. Eso me destruía. Acepté. Y cometí el peor error de todo el divorcio. Porque el domingo por la noche recibí una llamada de mi hija llorando. Me dijo que papá estaba borracho. Y que había empezado a hablar de mí otra vez. Pero no era solo eso. Entre lágrimas me dijo algo que me dejó helada. Me dijo que él había encontrado la cámara, sentí que se me paralizaba el cuerpo entero. Le pregunté a mi hija dónde estaba su padre. Ella me respondió llorando que estaba en la cocina tomando cerveza y mirando los vídeos desde el celular. Porque sí. El muy enfermo había sacado la tarjeta de memoria de la cámara y había pasado todo al teléfono. Agarré las llaves y salí manejando como loca. El trayecto hasta su departamento fue uno de los peores momentos de mi vida. Porque mi cabeza no dejaba de imaginar cosas. El borracho. Los niños asustados. Y encima viendo esas grabaciones donde quedaba expuesto. Yo sabía cómo reaccionaba cuando se sentía humillado. Cuando llegué, mi hija abrió la puerta antes de que tocara. Tenía los ojos rojos. Mi hijo estaba abrazado a ella. Los dos parecían aterrados. Entré rápido y lo vi sentado en la cocina. Con el celular en la mano. Sonriendo. Eso fue lo más inquietante. La calma. Me miró como si estuviera esperando ese momento desde hacía años. Levantó el teléfono y me preguntó si ahora era directora de cine. Yo le dije que los niños se iban conmigo. Él respondió que primero quería hablar. Le dije que no. Entonces empezó a reproducir uno de los vídeos. Se escuchaba claramente su voz gritándome. Los insultos. Los golpes. Mi hijo llorando. Y él se quedó escuchando todo eso con una sonrisa rarísima. Como si estuviera estudiando otra persona. Después me miró y dijo algo que me dejó helada. Me dijo que si yo usaba esos vídeos contra él iba a destruirme primero. Le pregunté cómo.
Y ahí soltó la bomba. Me dijo que llevaba meses grabando conversaciones privadas conmigo. Llamadas. Discusiones. Incluso momentos donde yo lloraba después de sus ataques. Dijo que podía editar cualquier cosa para hacerme quedar inestable. Mala madre. Violenta. Obsesionada. Yo me quedé callada. Porque por primera vez entendí el nivel real de manipulación en el que vivía. No eran explosiones impulsivas. Era estrategia. Entonces mi hija hizo algo inesperado. Le gritó que dejara de mentir. Mi ex se giró hacia ella tan rápido que incluso yo me asusté. La miró con una expresión que nunca le había visto a un padre mirando a su hija. Fría. Vacía. Y le dijo que cuando creciera iba a entender cómo funcionan las mujeres manipuladoras. Mi hija empezó a temblar. Yo exploté. Le dije que no volviera a hablarle así jamás. Que estaba enfermo. Que necesitaba ayuda. Y ahí pasó. Agarró un vaso de cerveza y lo lanzó contra la pared. El ruido fue brutal. Mi hijo empezó a llorar desesperado. Mi hija se tapó los oídos. Yo agarré a los niños y caminé hacia la puerta. Él se levantó de golpe y pensé que iba a impedirnos salir. De verdad lo pensé. Pero en vez de eso dijo algo peor. Dijo que si salíamos por esa puerta, empezaba una guerra. No respondí. Me llevé a los niños. Y apenas llegamos a casa, recibí 15 mensajes seguidos. Primero decía que lo sentía. Después que yo lo había provocado. Después que los niños le pertenecían tanto como a mí. Después amenazas indirectas. Después audios llorando. Después insultos. Todo en menos de una hora. Esa noche no dormí. Pero tampoco lloré. Fue raro. Creo que mi cerebro finalmente se apagó emocionalmente. Como si hubiera llegado a un límite. Me senté en la cama revisando los mensajes mientras los niños dormían conmigo. Y cuanto más escuchaba los audios, más clara veía una cosa. Él no estaba perdiendo el control. Lo usaba. A la mañana siguiente llamé a una abogada. Y ahí llegó otro golpe. La abogada me dijo algo que me hizo sentir estúpida. Me preguntó por qué nunca había denunciado antes. Le conté que tenía miedo de empeorar las cosas. Ella suspiró y respondió que mujeres como yo suelen esperar demasiado. Porque creen que soportar en silencio protege a los hijos. Pero no los protege. Los acostumbra al miedo. Esa frase me destruyó. Porque tenía razón. Mientras hablábamos, mi celular no dejaba de vibrar. Mi ex seguía mandando mensajes. Algunos eran insultos. Otros parecían escritos por otra persona. Decía que me amaba. Que quería recuperar a su familia. Que estaba deprimido. Que sin nosotros no tenía nada. Y después llegó el mensaje que me hizo mirar la puerta de mi casa con terror. Por cierto. Bonita cámara. Pero revisa bien tu habitación. Sentí un frío horrible recorriéndome la espalda. Corrí al dormitorio. Y encontré algo pegado debajo de mi mesa de noche. Una cámara pequeña. Apuntando directamente hacia mi cama, no grité. No lloré. Creo que mi cerebro ya estaba demasiado cansado para reaccionar como una persona normal. Solo me quedé mirando esa cámara diminuta mientras sentía que toda mi piel ardía. Entonces entendí por qué a veces él sabía cosas imposibles. Por qué mencionaba conversaciones privadas. Por qué aparecía justo cuando yo empezaba a sentirme tranquila. Había estado dentro de mi casa incluso cuando no estaba. Llamé a la policía esa misma tarde. Y todavía me da rabia recordar la cara del oficial cuando vio la cámara. Porque pasó de mirarme como una mujer exagerada a mirarme como alguien en peligro real. Revisaron el aparato y descubrieron que transmitía vídeo directamente al celular de mi ex. No era una cámara vieja. Era reciente. Eso significaba que había entrado a mi casa después del divorcio. Sin permiso. Mientras yo dormía ahí con los niños. Esa idea me enfermó. Los oficiales me preguntaron si faltaba algo en la casa.
Yo dije que no estaba segura. Entonces uno de ellos me recomendó revisar objetos personales. Joyas. Documentos. Cosas íntimas. Y cuanto más revisaba, más cosas raras encontraba. Cajones movidos. Carpetas abiertas. Una caja de fotos vieja que yo jamás tocaba estaba fuera de lugar. Sentí que mi casa dejaba de ser mi casa. Esa noche mi hija me preguntó si papá era un criminal. No supe qué decirle. Porque seguía siendo su padre. Y eso era lo peor de todo. Si hubiera sido un extraño, sería más fácil odiarlo. Pero era el hombre con quien tuve hijos. El hombre al que una vez amé tanto que defendía sus ataques frente a otras personas. El mismo hombre que me hacía sentir culpable incluso cuando él destruía cosas. La policía me recomendó pedir una orden de restricción temporal. Yo acepté. Y ahí comenzó el verdadero infierno. Porque cuando mi ex recibió la notificación, explotó completamente. Primero empezó la campaña de victimismo. Subió publicaciones indirectas en redes sociales hablando de padres destruidos por mujeres manipuladoras. Amigos suyos comenzaron a escribirme mensajes horribles. Una mujer incluso me mandó un audio diciendo que yo era una monstruo por separar a un padre de sus hijos. Nadie sabía la verdad. Porque él sabía actuar demasiado bien. Después empezó algo peor. Las llamadas anónimas. Alguien respirando del otro lado. Silencios largos. Y luego colgaban. Una noche tocaron la puerta a las 2 de la mañana. Miré por la ventana y no había nadie. Pero sí encontré algo en el suelo. Una memoria USB. Sin nota. Sin nada. La conecté al portátil casi temblando. Y ahí fue cuando mi mundo terminó de romperse. Había carpetas. Docenas. Vídeos míos dentro de la casa. Vídeos antiguos. Algunos grabados antes incluso del divorcio. Y entonces entendí algo horrible. La cámara del dormitorio no era la primera. Él me había grabado durante años. Había vídeos donde yo cocinaba. Donde hablaba sola. Donde lloraba después de pelear con él. Incluso uno donde estaba dormida en el sofá mientras mi hijo pequeño se acostaba sobre mí viendo caricaturas. Me dieron ganas de vomitar. Pero había otra carpeta. Con mi nombre. La abrí. Y encontré vídeos editados. Recortados. Manipulados. Había fragmentos donde parecía que yo gritaba sin razón. Otros donde parecía agresiva. Había conversaciones cortadas justo antes de que él empezara a insultarme. De repente entendí todo. Él llevaba muchísimo tiempo preparando una narrativa. Como si estuviera construyendo pruebas para el futuro. Entonces apareció un archivo de audio. Lo reproduje. Y escuché su voz. Estaba hablando con alguien. Un amigo tal vez. Se reían. Y mi ex dijo una frase que me dejó helada. Dijo que si algún día yo intentaba quitarle a los niños, él se aseguraría de que todos pensaran que estaba loca. Después se rió. Una risa tranquila. Casi aburrida. Ahí fue cuando tuve miedo de verdad. No del hombre que gritaba. No del borracho que rompía vasos. Tuve miedo del hombre paciente. Del hombre que planeaba cosas durante años. Le mandé todo a mi abogada. Y al día siguiente pasó algo todavía más inesperado. Mi suegra me llamó. Ella nunca me había defendido. Jamás. Siempre justificaba a su hijo. Siempre decía que tenía carácter fuerte. Pero esa mañana sonaba diferente. Nerviosa. Asustada. Me preguntó si podía venir a verme. Acepté. Cuando llegó parecía 10 años más vieja. Se sentó en mi cocina y tardó casi 20 minutos en hablar. Solo miraba la taza de café temblando. Hasta que finalmente me dijo algo que me hizo sentir hielo en la sangre. Me dijo que yo no era la primera mujer a la que él grababa escondido. Al parecer, antes de conocerme, había tenido otra novia. Una relación corta. Muy intensa.
Y esa mujer un día desapareció completamente de su vida. Nadie volvió a mencionarla. Según mi suegra, la chica había descubierto cámaras ocultas en el apartamento de mi ex. Yo le pregunté por qué nadie me dijo esto antes. Y mi suegra empezó a llorar. Literalmente llorar. Me dijo que pensó que conmigo él había cambiado. Después levantó la mirada y dijo algo todavía peor. Me dijo que hacía una semana encontró una llave escondida en casa de su hijo. Una copia de las llaves de mi casa. Después de que mi suegra se fue, me quedé sentada en silencio más de una hora. Sin moverme. Solo mirando la pared. Porque ya no sabía qué era peor. Que mi ex estuviera enfermo. O que tantas personas hubieran visto señales y nadie dijera nada. Esa noche cambié todas las cerraduras. También compré sensores para puertas y ventanas. Y por primera vez en mi vida dormí con un bate de béisbol al lado de la cama. Me sentía ridícula. Pero el miedo ya era físico. Real. Cada ruido me hacía saltar. Cada coche que frenaba frente a la casa me ponía el corazón a 1000. Y entonces empezaron las flores. Todos los lunes aparecía un ramo distinto frente a mi puerta. Sin tarjeta. Sin nombre. Pero yo sabía perfectamente quién era. La primera vez las tiré a la basura. La segunda también. La tercera vez mi hija me preguntó si papá estaba intentando volver. Le dije que no lo sabía. Pero la verdad sí la sabía. No eran flores románticas. Eran una forma de decirme que seguía cerca. Mientras tanto, el proceso legal avanzaba. Mi abogada presentó los vídeos. Los mensajes. Las grabaciones. Todo. Y por primera vez alguien externo empezó a ver la imagen completa. El juez autorizó una evaluación psicológica temporal antes de permitir nuevas visitas con los niños. Cuando mi ex recibió la noticia, me mandó un audio de 4 minutos. No gritaba. Eso fue lo peor. Hablaba tranquilo. Demasiado tranquilo. Me dijo que estaba destruyendo la vida de sus propios hijos. Que un día ellos me odiarían. Que yo estaba creando un trauma irreversible. Después soltó una pequeña risa y dijo algo que todavía me despierta en la madrugada. Me dijo que las personas obsesionadas con controlar terminan perdiéndolo todo. Era exactamente lo que él hacía. Pero lo decía como si hablara de mí. Ahí entendí algo aterrador sobre gente como él. Proyectan tanto sus propios monstruos que empiezan a creer sinceramente que los monstruos son los demás. Pasaron 2 semanas relativamente tranquilas. Demasiado tranquilas. Y eso me puso nerviosa. Porque él nunca desaparecía tanto tiempo. Luego ocurrió algo extraño con mi hijo pequeño. Empezó a despertarse llorando. Tenía pesadillas. Una noche vino corriendo a mi cuarto y me preguntó si papá iba a morir. Le pregunté por qué decía eso. Y me respondió algo horrible. Me dijo que durante una visita anterior, antes de que suspendieran temporalmente las convivencias, su padre le había dicho que algunas personas no sobreviven cuando les quitan a sus hijos. Sentí un escalofrío brutal. Le pregunté exactamente qué había dicho. Mi hijo intentó repetirlo. Entre lágrimas dijo que su padre estaba llorando y le pidió que nunca lo abandonara como mamá. Eso me rompió. Porque estaba usando emocionalmente a un niño para manipularlo. Le conté todo a mi abogada. Y ella me dijo que documentara absolutamente todo. Todo. Así que eso hice. Empecé a guardar cada mensaje. Cada llamada. Cada aparición rara. Incluso escribía fechas y horas en una libreta. Al principio me sentía paranoica. Después entendí que estaba sobreviviendo. Y entonces llegó la noche que cambió todo. Era jueves. Cerca de las 11. Los niños dormían. Yo estaba viendo televisión intentando distraerme cuando escuché un ruido afuera. Como pasos sobre grava. Miré la cámara de seguridad del patio desde el celular. No vi a nadie. Pero había algo raro. La puerta del cobertizo estaba abierta. Yo jamás la dejaba abierta. Sentí ese vacío horrible en el pecho otra vez.
Llamé a la policía. Me dijeron que una patrulla podía tardar. Así que me quedé encerrada con los niños en mi habitación, sosteniendo el bate como una loca mientras escuchaba cada mínimo sonido de la casa. Y entonces sonó mi celular. Número desconocido. Contesté. Silencio. Después escuché respiración. Y finalmente su voz. Muy bajita. Me preguntó si todavía dormía del lado derecho de la cama. Se me congeló la sangre. Le grité que la policía venía en camino. Él soltó una risa suave y dijo que ya sabía. Después agregó algo que hizo que sintiera ganas de arrancarme la piel. Me dijo que yo todavía no había encontrado todas las cámaras. La llamada se cortó. Yo empecé a revisar la habitación desesperadamente. Lámparas. Detectores de humo. Estantes. Cuadros. Sentía que me estaba volviendo loca. Mi hija se despertó y me vio moviendo cosas como una maniática. Intenté tranquilizarla, pero creo que ahí ella entendió que la situación era muchísimo peor de lo que imaginaba. La policía llegó 20 minutos después. Revisaron la casa completa. Y sí. Encontraron otra cámara. Escondida dentro de un enchufe falso en la sala. El oficial que la sacó me miró serio y me preguntó cuándo había sido la última vez que mi ex estuvo dentro de la casa. Le respondí que hacía semanas. Y él dijo algo que me dejó helada. La cámara todavía tenía batería casi completa. Eso significaba que alguien había entrado recientemente a cargarla o reemplazarla. Y entonces uno de los policías salió al patio trasero. Volvió un minuto después. Con una expresión rara. Me preguntó si yo tenía gato. Le dije que no. Entonces abrió la mano. Y me mostró una pequeña llave plateada llena de tierra. Otra copia de mis llaves. A partir de esa noche dejé de sentirme divorciada. Empecé a sentirme cazada. La policía finalmente tomó el caso mucho más en serio. Ya no era un ex intenso. Ahora había pruebas de invasión, vigilancia ilegal y acoso. Pero aún así, todo avanzaba lento. Demasiado lento. Y mientras el sistema avanzaba paso a paso, yo vivía encerrada mirando cámaras de seguridad cada 10 minutos. Mis hijos también cambiaron. Mi hija dejó de escuchar música en voz alta porque decía que necesitaba oír si alguien entra. Mi hijo pequeño empezó a dormir con zapatos puestos. Cuando le pregunté por qué, me dijo que así podía correr rápido si pasaba algo. Eso me destrozó más que cualquier amenaza. Porque entendí que el miedo ya vivía dentro de ellos. Un viernes por la tarde recibí una llamada de la escuela. Pensé que algo les había pasado a los niños. Pero no. Era peor. La directora me preguntó si yo había autorizado a mi ex para recogerlos. Sentí que el corazón se me detenía. Le dije que no. La directora guardó silencio unos segundos y luego me explicó que él había aparecido sonriendo, completamente tranquilo, diciendo que yo había tenido un accidente y que venía por los niños porque la mamá estaba muy alterada últimamente. Casi me caigo. Por suerte la secretaria sabía sobre la orden temporal y no los dejó salir. Pero mi ex no hizo escándalo. Eso fue lo más inquietante. Simplemente sonrió y dijo que todo debía ser un malentendido. Después se fue. Como si nada. Corrí a la escuela. Abracé a mis hijos tan fuerte que mi hija me pidió que respirara. Cuando volvimos a casa encontré otro mensaje suyo. ¿Ves? Puedo acercarme cuando quiera. Esa noche tuve mi primera crisis de ansiedad real. No podía respirar bien. Me temblaban las manos. Mi hija estaba intentando calmar a su hermano mientras yo lloraba en el baño intentando hacer silencio para que no me escucharan. Y ahí apareció la culpa. Porque una parte de mí empezó a pensar que tal vez él tenía razón. Tal vez estaba destruyendo emocionalmente a mis hijos con toda esta guerra. Tal vez debía simplemente soportarlo hasta que se cansara. Eso hacen personas como él. Te desgastan hasta que confundas supervivencia con rendición. Pero a la mañana siguiente ocurrió algo inesperado. Mi hija vino a la cocina antes de ir a la escuela y me dijo que quería mostrarme algo. Sacó su celular.
Era una grabación de audio. Me explicó que semanas atrás, cuando todavía iba a casa de su padre, él había entrado a su habitación pensando que dormía. Pero ella estaba despierta y había activado la grabadora por miedo. Reproduje el audio. Y escuché pasos. Después la voz de mi ex. Hablando solo. Al principio no entendía bien qué decía. Parecía murmurar. Pero luego las frases se volvieron claras. Decía que yo estaba arruinándolo todo. Que los niños algún día entenderían quién era la verdadera enemiga. Después empezó a hablar de mí como si yo fuera un objeto. Dijo que yo le pertenecía antes. Que las mujeres como yo no saben sobrevivir solas. Que eventualmente iba a volver a donde correspondía. Me sentí enferma. Pero entonces vino la parte peor. Su voz cambió completamente. Más fría. Más lenta. Dijo que si no podía tener una familia feliz, entonces nadie iba a tenerla. El audio terminaba ahí. Recuerdo mirar a mi hija y sentir una mezcla brutal de orgullo y dolor. Porque había tenido que aprender a grabar a su propio padre para sentirse segura. Le pregunté por qué nunca me mostró eso antes. Y ella respondió algo que todavía me rompe el alma. Me dijo que tenía miedo de que yo volviera con él. Porque sí. Yo había vuelto antes. 2 veces. Y escuchar eso me hizo entender cuánto daño habían visto mis hijos incluso antes del divorcio. Le entregamos el audio a la policía. Y por primera vez vi miedo real en la cara de mi abogado cuando lo escuchó. Me dijo que ya no se trataba solamente de acoso emocional. Me recomendó abandonar la casa unos días y quedarme con familiares. Acepté. Esa misma noche hicimos maletas rápido y nos fuimos a casa de mi hermana. No publiqué nada. No le dije a nadie dónde estábamos. Incluso apagué redes sociales. Y durante 2 días sentí algo que no había sentido en meses. Silencio. Nadie golpeando la puerta. Ningún mensaje. Ninguna llamada. Hasta que llegó el tercer día. Mi hermana estaba trabajando. Los niños veían televisión. Yo estaba preparando café cuando sonó el timbre. Miré por la ventana. Y sentí que se me congelaba el cuerpo. Era él. Parado frente a la casa. Sonriendo. Como si supiera exactamente dónde encontrarme. No golpeó fuerte. No gritó. Solo se quedó ahí. Tranquilo. Mirando directamente hacia la ventana. Entonces levantó algo en la mano. Un oso de peluche pequeño. El favorito de mi hijo. Uno que supuestamente habíamos perdido meses atrás. Y ahí entendí algo horrible. Él había estado entrando a mi casa muchísimo antes de que yo descubriera las cámaras. Mi hijo vio el oso desde el pasillo y salió corriendo hacia la puerta antes de que pudiera detenerlo. Lo agarré del brazo justo a tiempo. Él empezó a llorar diciendo que quería hablar con su papá. Y ahí sentí una de las peores emociones de toda esta historia. Rabia. Pero no hacia mi hijo. Hacia mi ex. Porque incluso después de todo, seguía usando el amor de los niños como una cuerda para acercarse. Le dije a mi hermana que llamara a la policía. Mi ex seguía afuera. Tranquilo. Balanceando el oso de peluche como si fuera un padre normal haciendo una visita normal. Cuando vio que no iba a abrir, levantó la voz apenas un poco. Dijo que solo quería darle un regalo a su hijo. Después añadió que yo estaba traumatizando a los niños escondiéndolos. Mi hijo empezó a decir que quería salir. Mi hija gritó que no. Y entonces los dos comenzaron a discutir entre ellos. Mi hijo llorando. Mi hija furiosa. Mientras yo intentaba mantener la puerta cerrada con las manos temblando. Mi ex escuchó todo. Y sonrió. Lo vi perfectamente por la ventana. Ese maldito disfrutaba el caos. La policía llegó rápido esta vez. En cuanto vio el coche patrulla, mi ex cambió completamente de actitud. Bajó la cabeza. Parecía triste. Incluso abrazó el oso contra el pecho como un actor en una película barata. Cuando el oficial le preguntó qué hacía ahí,
respondió calmado que solo extrañaba a sus hijos. Pero esta vez algo fue distinto. Uno de los oficiales ya conocía el caso. Y cuando revisaron su identificación, descubrieron que tenía una advertencia activa por acercarse a mí. Ahí sí perdió un poco la calma. Empezó a decir que yo manipulaba a todos. Que estaba destruyendo su reputación. Que algún día la verdad iba a salir. Los oficiales lo alejaron de la puerta mientras él seguía mirándome fijamente. Y antes de subir al coche patrulla gritó algo que me hizo sentir un terror indescriptible. Gritó que yo todavía no había encontrado la carpeta roja. No entendí qué significaba. Hasta esa misma noche. Cuando los niños finalmente se durmieron, empecé a revisar cajas viejas en el garaje de mi hermana. No sé por qué. Creo que mi cerebro ya estaba condicionado a buscar amenazas ocultas. Y entonces recordé algo. Durante la mudanza del divorcio, mi ex insistió muchísimo en guardar él mismo algunas cajas del sótano. Dijo que eran documentos viejos y cosas sin valor. Yo nunca revisé nada porque estaba agotada emocionalmente. Llamé a mi hermana y le pregunté si todavía tenía algunas de esas cajas almacenadas. Sí las tenía. Bajamos juntas al trastero. Y ahí estaba. Una carpeta roja. Metida entre álbumes viejos. Sentí el corazón golpeándome el pecho mientras la abría. Adentro había papeles. Fotos. Capturas impresas. Y una libreta. Las fotos eran mías. Tomadas sin que yo supiera. Algunas desde lejos. En el supermercado. En el estacionamiento de la escuela. Incluso una donde yo estaba dormida dentro del coche esperando a los niños. Mi hermana empezó a decir que llamáramos a la policía de inmediato. Pero yo seguía mirando la libreta. Porque había fechas. Horarios. Anotaciones. Como si estuviera documentando mi vida. Sale de casa 7:43. Habla mucho con vecino nuevo. Parece cansada. Posible cita viernes. Cada página era peor que la anterior. Y entonces llegué a las últimas hojas. Ahí dejó de escribir sobre mí. Empezó a escribir sobre los niños. Lo que le gustaba comer a mi hijo. Los horarios de sueño. Los miedos de mi hija. Incluso anotaciones sobre cómo reaccionaban cuando discutíamos. Sentí náuseas. Pero todavía faltaba lo peor. Al final de la libreta había una lista. Una lista de nombres. Personas cercanas a mí. Mi hermana. 2 amigas. Un compañero de trabajo. Y al lado de cada nombre había comentarios. Confía demasiado. Habla mucho. No le cree completamente. Podría ayudarme. Era como leer el cuaderno de alguien planeando una invasión. La última página me dejó sin aire. Solo había una frase. Si pierdo acceso a ellos, ella también pierde acceso. No pude dormir esa noche. Ni la siguiente. La policía confiscó la carpeta y finalmente el caso explotó de verdad. Empezaron a investigar más a fondo. Revisaron dispositivos. Correos. Historiales. Y entonces apareció otra mujer. La exnovia anterior. La misma de la que habló mi suegra. La policía logró contactarla. Y ella aceptó hablar conmigo. Nos encontramos en una cafetería pequeña. Cuando la vi entrar sentí algo rarísimo. Era como verme a mí misma en unos años. Tenía la misma mirada cansada. El mismo miedo escondido detrás de cada movimiento. Nos sentamos. Y antes de que dijera nada, ella me preguntó si él seguía sonriendo después de asustar a la gente. Sentí un escalofrío. Le dije que sí. Entonces empezó a contarme cosas que me hicieron entender que yo apenas conocía una parte de ese hombre. Según ella, él siempre necesitaba controlar todo. Al principio parecía amor intenso. Después se volvía vigilancia. Luego paranoia. Revisaba teléfonos. Seguía rutinas. Grababa discusiones.
Y cuando ella intentó dejarlo, él empezó a aparecer en lugares imposibles. Hasta que un día encontró cámaras ocultas. Exactamente igual que yo. Le pregunté por qué nunca lo denunció. Y ella respondió algo que me persigue todavía. Dijo que nadie le creyó. Después bajó la mirada y me dijo que tuviera muchísimo cuidado. Porque cuando mi ex siente que pierde control, se vuelve impredecible. Le pregunté qué significaba eso. Y ella tardó varios segundos en responder. Luego dijo algo tan frío que todavía me cuesta repetirlo. Me dijo que una vez él mató al perro de ella para darle una lección. Cuando ella dijo eso, sentí que el aire desaparecía de la cafetería. Al principio pensé que estaba exagerando. Mi cabeza buscó automáticamente una explicación menos horrible. Un accidente. Una sospecha. Pero ella me miró directamente y dijo que no. Que el perro estaba sano. Que una noche discutieron porque ella quería terminar la relación. Y al día siguiente encontró al animal muerto en el patio. Le pregunté si pudo probar algo. Ella negó con la cabeza. Después me contó algo todavía peor. Dijo que cuando encontró al perro, mi ex la abrazó mientras ella lloraba. Incluso fingió llorar también. Y esa misma noche le dijo una frase que nunca olvidó. Ahora entiendes que todo puede desaparecer muy rápido. Me dieron ganas de salir corriendo. Porque de repente todas las piezas empezaron a encajar. Las cámaras. El control. Las amenazas disfrazadas. Las sonrisas después del miedo. Él necesitaba que las personas vivieran inseguras. Era la única forma en que se sentía poderoso. Cuando llegué a casa de mi hermana esa noche, encontré a mi hija despierta en el sofá. Me dijo que no podía dormir. Tenía el celular en las manos. Estaba leyendo comentarios en redes sociales. Y ahí descubrí otra cosa. Mi ex había empezado una campaña pública. Publicaba frases sobre padres separados. Fotos antiguas con los niños. Historias inventadas donde hablaba de una madre inestable que alejó a sus hijos. La gente le comentaba apoyándolo. Algunos incluso decían que las mujeres usan denuncias falsas para destruir hombres. Mi hija me mostró algo que casi me hace romper el teléfono. Mi ex había subido una foto llorando. Con el oso de peluche. La descripción decía: lo único que quiero es abrazar a mis hijos otra vez. Miles de personas reaccionando. Miles. Mientras nosotros dormíamos aterrados cambiando cerraduras. Ahí entendí algo importante. Él no solo quería controlarme. Quería controlar la narrativa. Necesitaba verse como la víctima perfecta. Mi abogada me recomendó no responder públicamente. Dijo que cualquier reacción emocional podía ser usada en mi contra. Así que guardé silencio. Otra vez. Pero algo dentro de mí ya estaba cambiando. Ya no sentía solo miedo. Empezaba a sentir rabia fría. Porque mientras él actuaba para Internet, mis hijos estaban destruidos emocionalmente. Mi hijo dejó de preguntar cuándo vería a su padre. Eso fue lo más triste. Los niños normalmente siguen insistiendo. Pero él dejó de hacerlo. Como si finalmente hubiera entendido que amar a alguien también podía dar miedo. Una noche lo encontré despierto dibujando. Le pregunté qué hacía. Me mostró el dibujo. Era nuestra familia dentro de una casa. Pero afuera había otra figura mirando por la ventana. Mi ex. Dibujado completamente negro. No pude contener el llanto. Y entonces pasó algo inesperado. 2 semanas después recibí una llamada de un detective asignado al caso. Me pidió que fuera a la estación. Su tono era raro. Muy serio. Pensé que quizá finalmente iban a arrestarlo. O peor. Cuando llegué, el detective me mostró varias fotografías impresas sobre la mesa. Mi coche. Tomadas desde lejos. Mi trabajo. La escuela de los niños. Mi hermana entrando a su casa. Todo fotografiado. Recientemente. La policía había revisado el portátil confiscado de mi ex y encontró cientos de imágenes nuevas.
Algunas tomadas incluso después de la orden de restricción. Pero había algo más. El detective deslizó una foto hacia mí lentamente. Y sentí que el corazón se me detenía. Era yo. Dormida. En la habitación de mi hermana. La foto estaba tomada desde afuera de la ventana. Recuerdo que empecé a temblar tan fuerte que casi no podía respirar. El detective me preguntó si reconocía la ropa de cama. Le dije que sí. Era de hacía apenas 4 noches. Eso significaba que él había encontrado la casa de mi hermana. Otra vez. Y había estado observándonos mientras dormíamos. El detective me dijo que necesitaban localizarlo urgentemente porque el comportamiento estaba escalando rápido. Me preguntó si creía que mi ex podía volverse violento físicamente. Y ahí tuve un momento horrible de honestidad conmigo misma. Porque toda mi vida había minimizado lo que hacía. Incluso después del divorcio seguía pensando frases como «él no es tan malo» o «solo pierde el control». Pero viendo esa foto entendí algo. Yo no sabía realmente de lo que era capaz. Y eso daba más miedo que cualquier otra cosa. Esa noche la policía dejó vigilancia cerca de la casa de mi hermana. Y aún así no pude dormir. A las 3 de la mañana escuché algo. Un sonido suave. Como uñas raspando vidrio. Abrí los ojos. La ventana. Alguien estaba tocando lentamente el cristal desde afuera. Desperté a mi hermana en silencio. Ella llamó a la policía mientras yo miraba la cortina sin atreverme a moverla. El sonido seguía. Ras. 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 Y luego se detuvo. Los oficiales revisaron afuera minutos después. No encontraron a nadie. Pero sí encontraron algo apoyado bajo la ventana. Una foto. Era una imagen antigua de nuestra boda. Mi cara estaba tachada completamente con marcador negro. Y atrás había una frase escrita a mano. Si no eres mía, no eres de nadie. Fue la primera vez que el detective dijo claramente la palabra peligro extremo. Y también fue la primera vez que yo acepté algo que llevaba años evitando. Mi exmarido no estaba intentando recuperarme. Me estaba cazando. Después de la foto de la boda, todo cambió muy rápido. La policía finalmente obtuvo una orden para arrestarlo. Ya no podían seguir tratando el caso como simples problemas familiares. Había demasiadas pruebas. Vigilancia ilegal. Acoso. Amenazas. Invasión de propiedad. Y algo más que nunca le conté a nadie hasta ahora. Encontraron un arma en su coche. No registrada. El detective no me dio muchos detalles. Pero recuerdo perfectamente cómo me miró cuando me lo dijo. Esa mirada de alguien que sabe que estuviste más cerca de una tragedia de lo que imaginas. Esa noche me quebré completamente. No delante de la policía. No delante de mi abogada. Delante de mis hijos. Mi hijo me abrazó mientras yo lloraba en el sofá, y me dijo algo que jamás voy a olvidar. Me dijo, mamá, ya no tienes que fingir que no tienes miedo. Y entendí que llevaba años haciendo exactamente eso. Fingiendo. Fingiendo que los gritos no eran tan graves. Fingiendo que los insultos no afectaban. Fingiendo que los niños no escuchaban. Fingiendo que él podía cambiar. Pero los niños siempre saben la verdad. 2 días después encontraron a mi ex en un motel barato a las afueras de la ciudad. Cuando entraron a la habitación descubrieron algo aterrador. Había paredes llenas de fotos mías. Horarios escritos. Capturas de cámaras. Incluso mapas impresos de rutas cerca de la escuela de los niños. Y había una laptop abierta. Con una carpeta llamada Plan B. La policía nunca me mostró todo el contenido. Gracias a Dios. Pero mi abogado sí me explicó una parte. Mi ex estaba preparando una solicitud para intentar quitarme la custodia usando vídeos editados y denuncias falsas. Había documentos completos donde describía cómo iba a convencer a la gente de que yo era mentalmente inestable. Llevaba años preparándolo. Años. Lo más perturbador fue descubrir otra cosa. Él jamás creyó realmente sus mentiras. No estaba loco de esa manera.
Sabía perfectamente lo que hacía. Simplemente disfrutaba destruir la percepción de la realidad de otras personas. Cuando finalmente lo llevaron a audiencia, fui obligada a verlo otra vez. Entró esposado. Y aún así sonreía. Esa maldita sonrisa tranquila. Yo temblaba tanto que mi abogada tuvo que agarrarme la mano debajo de la mesa. Mi ex me miró todo el tiempo. Ni siquiera parecía preocupado por la cárcel. Parecía molesto. Como un hombre al que le quitaron algo que consideraba suyo. Entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Mi hija pidió hablar. Todos intentaron detenerla. Incluso yo. Pero ella insistió. Tenía apenas 13 años y aún así caminó frente al juez con más valentía que muchos adultos. Y dijo la verdad. Contó sobre las noches encerrada escuchándolo gritar. Sobre cómo aprendió a grabar audios porque tenía miedo. Sobre su hermano llorando cuando escuchaba el coche de su padre afuera. Y después dijo algo que dejó la sala en silencio absoluto. Dijo que lo peor no era cuando su padre gritaba. Lo peor era cuando sonreía. Porque ahí sabían que algo malo iba a pasar. Vi por primera vez a mi ex perder completamente el control de su expresión. Solo un segundo. Pero lo vi. La máscara cayó. Sus ojos cambiaron. Fríos. Vacíos. Llenos de odio. Y el juez también lo vio. Le prohibieron cualquier contacto con nosotros. Totalmente. Cuando salimos del tribunal sentí algo rarísimo. No felicidad. No alivio completo. Era más bien agotamiento. Como si mi cuerpo hubiera sobrevivido a una guerra larguísima y recién entendiera que seguía vivo. Mudé a mis hijos a otra ciudad meses después. Casa nueva. Escuela nueva. Rutinas nuevas. Mi hijo volvió a dormir sin zapatos. Mi hija volvió a escuchar música fuerte. Y yo tardé muchísimo más en sentirme segura. Todavía reviso cerraduras 2 veces antes de dormir. Todavía odio escuchar golpes inesperados en la puerta. Todavía me cuesta confiar en la tranquilidad. Pero pasó algo hace unos meses que me hizo entender cuánto habíamos cambiado. Mi hijo estaba jugando en el jardín. Se cayó y empezó a llorar. Corrí hacia él automáticamente. Lo abracé. Le pregunté si estaba bien. Y él me respondió entre lágrimas. Está bien, mamá. Ya no vivimos con miedo. Tuve que girarme para que no me viera llorar. Porque entendí algo. La verdadera venganza nunca fue destruir a mi ex. Ni exponerlo. Ni verlo arrestado. La verdadera venganza fue que después de años haciéndonos sentir vigilados, pequeños y aterrados, nosotros sobrevivimos. Y él terminó completamente solo. Con todas sus cámaras. Y sin nadie mirándolo ya.